Estamos teniendo nuestra serie de sermones basados en el Evangelio de Marcos. Y vamos a estar en Marcos 8. Vamos a iniciar el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, dice la Biblia, de las Biblias viejitas, San Marcos. Cuando estés listo, ponte de pie para orar. Marcos 8, y vamos a estar en los versículos del 1 hasta el 26. ¿Alguien no tiene Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Muy bien. Qué aplicaditos. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por este tiempo que nos das, donde podemos ser expuestos a tu palabra. Pon en nosotros, Padre, un corazón dispuesto a aprender de ti. Pon en nosotros un corazón humilde, Señor, para entender nuestros errores, nuestros pecados, confesarlos a tiempo a ti. Señor, danos el arrepentimiento necesario, indispensable, Señor, para retomar el rumbo si es que nos hemos separado. Que tu palabra sea expuesta, Señor, fielmente. Dame a mí la sabiduría de que todo lo que hable lo hable a la luz de las Escrituras, y que sea el Espíritu Santo que hable a través de mí, a tu iglesia. Te ruego que hables a tu iglesia y que más corazones sean transformados a la imagen de Cristo. Te pedimos esto, Señor, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Marcos 8, del 1 al 26. En aquellos días, cuando había de nuevo una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están junto a mí y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y después de bendecirlos, mandó que ellos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000. Jesús los despidió y, subiendo enseguida a la barca con sus discípulos, se fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se les dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no tenían consigo en la barca sino solo un pan. Jesús les encargaba diciendo: tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dijo: ¿por qué discuten que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni entienden? ¿Tienen el corazón endurecido? Teniendo ojos no ven, y teniendo oídos no oyen. ¿No recuerdan cuando partí los 5 panes entre los 5,000? ¿Y cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 12, le respondieron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? 7, le dijeron. Entonces les dijo: ¿aún no entienden? Llegaron a Betsaida y trajeron a Jesús un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando el ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos
y de poner las manos sobre él le preguntó: ¿ves algo? Y levantando la vista dijo: veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo: ni aún en la aldea entres. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. Este sermón lleva por título: a veces simplemente no entendemos. Y trataré de estar exponiendo a ustedes esta idea central de que Jesús con su poder vence nuestra ceguera espiritual y abre nuestros ojos para poder ver. Cuando jugaba fútbol americano de joven, había muchos ejercicios como jugadas que ameritaban muchísimas repeticiones. Día tras día durante la temporada, temporada tras temporada, no importaba que fueras veterano, los entrenadores ponían los mismos ejercicios para poder entender, para poder saber y para poder hacer específicamente el movimiento que se requería o la acción que se requería. Y esto obviamente no es exclusivo del fútbol americano, sucede en todos, absolutamente en todos los deportes y en realidad en muchas situaciones y en muchas actividades de la vida. La repetición es un maestro maravilloso y eficaz. A veces al primer, al segundo o incluso el tercer intento no conseguimos lo que queremos hacer. Yo en realidad no recuerdo cuántas veces hice este famoso movimiento de correr agachado hacia atrás y girar mi tronco, viendo con mi vista periférica la cintura y el pecho del receptor, al mismo tiempo al quarterback y al mismo tiempo al balón. Lo hice incansables veces. Jugaba de corner. Entonces, el que protege al ala, si no sabes de fútbol americano, pues júntate conmigo y te enseño. A lo mejor tú eres un estudiante lento como yo. Y puede que al 21º intento por fin asimiles una importante lección. Así que, hermanos, quiero animarlos primeramente a que sean transparentes con sus deficiencias intelectuales como yo. Están en un lugar seguro. Y además, acabamos de leer que los apóstoles eran como nosotros. ¿Quién dices tú que es Jesús? Esta es una pregunta, quizá la más importante que debemos hacernos esta mañana, y que sin duda ha marcado la pauta de esta serie de sermones del Evangelio de Marcos. Necesitamos diariamente recordar lo que hemos visto hacer a nuestro Señor en el pasado, en nuestras vidas. Eso debería de estar ayudándonos a confiar en Él en el presente. Por desgracia, regularmente somos olvidadizos e incluso somos duros de corazón. A pesar de haber visto la obra del Señor en nuestro pasado, no estamos seguros que pueda manejar nuestro presente. Simplemente dudamos. El lunes pasado operaron a mi esposa a 1500 kilómetros de distancia de donde yo estaba. Tuve ansiedad como no me acuerdo haber tenido ansiedad. Tenía miedo que le fuera a pasar algo, que se muriera y no la volviera a ver, al menos en esta vida. Pero hermanos, no tiene mucho. Hace un año Dios rescató a Dina de la muerte. Se los acababa de comentar. Luego caí en cuenta y dije, bueno, ¿qué me pasa? Jesús ha sido excesivamente fiel conmigo.
ha sobresaturado mi vida con su gracia. Me salvó, me perdonó, fue y es paciente conmigo, me dio su identidad justificándome, me regeneró, me dio su espíritu. Y si eso no fuera suficiente, que eso es suficiente, ha cuidado de mí toda mi vida. Me ha librado de la muerte en innumerables ocasiones, a mí y a mi familia. Me pagó una maestría, literal, yo no pagué ni un solo peso. Me sostiene mes tras mes. Salvó a mi esposa en innumerables o varias ocasiones de manera milagrosa y providencial. Y lo primero que yo hago en la prueba es dudar. Mi corazón comienza a generar suposiciones e ideas engañosas. ¿Y qué hace el Señor? Me vuelve a enseñar repitiéndome la dosis de gracia. Pero esta vez le mete más gracia. Más repeticiones de su sobreabundante gracia para ver si así aprendo. Bocanadas, descargas de gracia. Increíble cómo somos necios, cómo dudamos, cómo dejamos de creer en Dios por una distracción, cualquier distracción. ¿Quién dices tú que es Jesús? Como primer punto, hermanos, Jesús siempre tiene un plan, aunque nosotros solo veamos un problema. Este milagro de la alimentación de los 4,000, seguramente te estás preguntando por qué un pasaje tan largo y por qué, si mi Biblia trae como 47 subtítulos ahí metidos. No le hagas caso a los subtítulos. Pero es un pasaje completo que debatía con Rodrigo de si hacerlo hasta el 26 o cortarlo en el 21. Resulta que del 22 al 26 pues sirve como puente entre este pasaje, lo puedes predicar aquí o también lo puedes predicar en el que viene. Entonces ignoré a Rodrigo y le dije no, voy a predicarlo hasta el 26. Pero no es que esté mal Rodrigo, también Rodrigo estaba bien. Simplemente no le hice caso. Pero vemos aquí este milagro de la alimentación de los 4,000 personas en un lugar, en una tierra gentil. Y podemos ver cómo el Señor extiende la misión del Señor Jesús a los gentiles. Seguramente había judíos presentes, pero directamente Jesús está operando en una zona, en una región gentil. Y este evento de los 4,000 alimentados, muchos escépticos han negado que hubiera dos alimentaciones. O sea, argumentan que de alguna manera Marcos se confundió y que es la misma, está hablando de lo mismo. Los 5,000 es la misma alimentación de los 4,000. Pero hermanos, no hay ninguna confusión. Hay muchas diferencias entre ambos eventos. Y quiero mencionarlas rápido. En un lado hay 5,000 hombres, porque la palabra en aquel momento habla de hombres más sus invitados. Y aquí sí está hablando de 4,000 en general. ¿Ok? Acá tenemos de 15 a 20,000 personas y aquí solo 4,000. Acá en el primer milagro hay 5 panes y 2 peces y aquí tenemos 7 panes y unos pocos pececillos. Dicen que eran como sardinas en esta ocasión, más o menos, así, larguitos. Acá es un día en el desierto y nuestro pasaje habla de 3 días en el desierto. Allá está hablando en el norte de Galilea, una tierra judía, y aquí, aunque no se menciona el tiempo, allá era primavera, aquí está hablando del sureste de Galilea. Allá se llenan 12 cestas de sobras, acá 7 canastas de sobras. Allá hay una oración, aquí hay 2 oraciones. Y allá en su mayoría hay judíos y aquí en su mayoría hay gentiles. Entonces nuestro autor cree que fueron 2 alimentaciones, pero también Mateo lo sigue a Marcos y habla de 2 alimentaciones o 2 milagros que tenían que ver con alimentar gente.
Pero después tenemos más adelante al mismo Jesús haciendo énfasis de haber sido 2 eventos. Entonces no dudemos que esto es real y que fueron 2 eventos completamente diferentes. Pero Jesús tiene un plan en medio de todo esto. Jesús quería hacer mostrar a ellos y a nosotros también que veamos su amor, que veamos su preocupación por los gentiles, por los no creyentes, así como por los judíos, claro. Pero ahora es el Mesías judío esperado, también enfocándose en salvar el mundo. Esto es importante. Jesús se preocupa. Jesús está preocupado. Hay una gran multitud a su alrededor que lo ha acompañado por 3 días. Obviamente ya no hay comida, están en el desierto, está escaseando la comida. Y estamos hablando que en su mayoría eran personas no creyentes los que estaban ahí. Gentiles o no creyentes que ya no están relegados a comer las migajas que caen de la mesa de los hijos del reino. ¿Te acuerdas que lo predicaba Rodrigo el domingo pasado? Estos gentiles ya no están esperando las migajas que caigan de la mesa. Marcos describe una multitud que está junto a Jesús y enfatiza algo: permanecen con Él, quedándose con Él. Hermanos, vemos ahora sí una multitud completa y absolutamente que cree en Jesús. Y las palabras que usa el autor hablan de adhesión, de un compromiso especial con Jesús. Esta multitud ya no estuvo ahí por casualidad. Estaba ahí intencionadamente o intencionalmente con Él. Querían estar con Jesús, querían adherirse a Jesús. Una multitud de incrédulos o de no judíos. Cambia la forma en que Marcos ahora describe a las multitudes. Está hablando de personas que quieren conocer a Jesús, que quieren estar con Jesús y llevan ahí 3 días. Y entonces Jesús está con ellos y los trata de una manera diferente a como ha estado tratando hasta cierto punto a los judíos. Y Marcos describe cómo Jesús tiene compasión de ellos, cómo Jesús actúa con compasión. A diferencia del evento pasado donde Marcos describe la forma de actuar de Jesús, aquí el mismo Jesús con sus propias palabras es el que tiene la iniciativa y tiene compasión de la multitud. No es que allá no la hubiera tenido, simplemente aquí son palabras propias de Jesús teniendo compasión por ellos. Y Jesús subraya, enfatiza que la multitud no tiene que comer. Dice: yo tengo compasión de la gente. Y no es esta compasión que tú y yo sentiríamos por nuestros cuates o nuestros amigos, sino por aquellas personas que están muy lejos o que inclusive son relegados sociales. Y es algo que a veces no entendemos. Porque si yo te digo que tu prima de Michoacán está en necesidad, hablas con ella y vas con ella y tienes una compasión porque es tu familia o tu amigo de la infancia. Y no entendemos por qué esta compasión, la verdad es que no nos nace de gente desconocida. Si te digo: oye, ahorita mismo en Chalco hay gente que necesita ayuda, si somos honestos, no nos mueve de inicio. Y lo que está diciendo aquí Jesús, o lo que está haciendo, es que Él de manera natural tiene compasión por ellos, por aquellos a los que nosotros no tendríamos compasión de entrada. A los leprosos, a los revolucionarios, lo hemos visto, a los gentiles, a los endemoniados, a esos relegados sociales. Y luego les dice: si yo los despido sin comer a sus casas, van a desfallecer en el camino. Han venido de muy lejos. ¿Puedes percibir la atención tan cuidadosa y delicada de Jesús en medio de esta situación? Literal, Él estaba preocupado porque sus estómagos se llenaran. Esa era la preocupación de Jesús. Él quería que estuvieran satisfechos en su estómago. Nuestro Señor Jesús no es como nosotros. Él no hace como que no ve la situación. Lo digo con dolor, pero somos así. Si vas a Puebla, pasas por Chalco, ¿verdad?
Y no te detienes ahorita en Chalco a ayudar a la gente. Tú vas a Puebla y hacemos como que no vemos, ¿no? Es que no me puedo distraer, voy manejando. El Señor Jesús no es así. Él está atento, Él es proactivo, está preocupado por los necesitados. Jesús provee. Jesús se involucra en medio de todo esto, en esta situación tan problemática. Y además lo utiliza como otro momento de enseñanza. ¿A quién le quiere enseñar Jesús? Sus discípulos. En medio de todo este pasaje largo, tenemos que ver que Jesús le está enseñando a los discípulos. Directa e indirectamente le enseña a otros como le enseña a los discípulos. Pero él está enfocado en que ellos vean quién es Él. Y hasta el momento hemos visto que los discípulos no ven quién es Él, no entienden quién es Él. Jesús los ha llamado, Jesús abre su corazón y les dice que está muy preocupado por ellos, por los que no han comido, y les explica la situación. Y los 12, los discípulos, responden: ¿y dónde podrá alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos aquí en el desierto? Lo primero que ellos contestan, desenfocados, cuestionando la falta de recursos. Y vemos que otra vez la torpeza de los discípulos sale a relucir. Ellos están atrapados en su marco de referencia carnal. Ellos tienen enfrente un problema y dicen: ¿y de dónde vamos a sacar comida? Aquí no hay Oxxos, aquí nadie trajo nada, no hay nada, es un desierto. Ellos insisten en buscar soluciones por sus propios medios. ¿Cómo nos parecemos a los discípulos, verdad? ¿Cómo nos parecemos a ellos? Y no es posible que los discípulos fueran tan olvidadizos, tan tontos para hacer semejante pregunta. Ellos ya habían experimentado un milagro no hacía mucho. ¿No deberían de estar esperando otro milagro? Así como: tranquilos todos, aquí viene el hacedor de milagros. O sea, a ver, Jesús, aquí hay unos panecillos, unos pececillos, 7 panes, échale, o sea, creemos en ti. No, ellos empiezan así como que: y a ver dónde, a ver si hay maíz por ahí, o hay unas nueces, o lo que hay ahí en el desierto, no sé qué haya, en aquel desierto. Hay una implicación que la verdad es que ellos no pueden hacer nada. Ellos deberían entender que ellos no podían hacer nada, pero no lo entienden y quieren hacer algo. Y entonces Jesús pasa a la acción. Averigua lo que hay disponible, a ver qué traes tú qué traes, sienta a la multitud. En segundo lugar, bendice el pan, se los da a los discípulos para que lo distribuyan. Después checa cuántos pececillos hay, los bendice y se los da y los empieza a multiplicar. Y pececillos y pan y pececillos completamente comestibles, y hace que los 12 los repartan. ¿Qué sucede? Jesús sacia. 4,000 personas comieron y se saciaron. Por eso hice el énfasis de que Jesús quería sus pancitas llenas, porque esta palabra de se saciaron tiene relación a la necesidad de alimento físico en la panza de los 4,000 y también de los 12, yo creo, y también tenían hambre. O sea, podemos decir que era 4,012 o 13, porque Jesús también comió, seguro. Está mal la Biblia, ¿no? Ese número está mal. Satisfechos. Es cierto, allá eran 5,000 más visitantes y aquí solo 4,000. Pero eso no deja de ser impresionante, no deja de que sea impresionante el milagro. Porque a veces nosotros medimos los milagros por resultados y decimos: no, ese sí fue un milagro. 20,000 comelones satisfechos. Aquí solo 4,000. No. Ve la situación que está ahí. Sus 12, los 12 que están alrededor de él, no creen, no entienden. Ellos dicen: ¿dónde va a haber lo suficiente para saciar a estos comelones? Otra vez los mismos discípulos usan la palabra saciar. Pero hermanos,
Solo Jesús puede saciar a la gente. Solo Jesús puede. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque nosotros nos parecemos más a los discípulos que a Jesús. Es muy común en nosotros dudar. Recogen 7 canastas de sobras y las llenan, o llenan 7 canastas de puras sobras. Y aquí el texto hace o trata de hacer énfasis de que estas canastas eran más grandes que las anteriores, según el original. Entonces sí hay un énfasis de que no eran las mismas, el mismo tamaño de las canastas del milagro anterior. Aquí eran más grandes las canastas. Pero tenemos que saber algo, o tenemos que entender algo. Jesús es quien trae este pan de salvación a los gentiles. Vean cómo está cambiando el contexto de dónde está haciendo Jesús el milagro y a quién le está haciendo Jesús ese milagro. Jesús empieza, o ya literalmente está volteándose a ver a los gentiles. Jesús cambió el patrón de decir, ok, estos no me están pelando, y empieza a voltearse. No porque sea malo, porque Él sigue bendiciendo a los que no creen en Él, pero empieza a ver a los demás, al resto. Anteriormente vimos el tema de la sirofenicia, del sordomudo y este evento de los 4,000. Son ejemplos de que la salvación está al alcance de los gentiles y que ellos ya no se están quedando fuera de la salvación. Esto es un parteaguas en el Evangelio de Marcos. El capítulo 8 es la mitad del Evangelio. Y literal, Marcos, aquí es donde cambian las cosas. A partir de este capítulo hay un antes y un después en la narrativa. Son 3 eventos que marcan este cambio. Son como, digamos que Marcos puso como bullets, como viñetas de estos eventos. Ya los gentiles ya no serán más forasteros. Ahora sorprendentemente son más receptivos a la palabra de Dios en Jesús. Y eso es increíble, porque nosotros somos beneficiarios de ese cambio que hizo Jesús. Jesús lo que está demostrando aquí es que los gentiles ya no son solo unos condenados al destierro por los judíos. Ahora Dios los está considerando. Vemos que hay un discurso violento de los judíos hacia los gentiles, pero no hay un discurso violento de Dios hacia los gentiles. Hay un discurso de incluirlos, un discurso divino de incluir a los gentiles. Y esto es una lección para nosotros también, para todos los cristianos de todos los tiempos. Nosotros podemos estar pensando que tenemos ciertos enemigos, ¿sí o no? Pero nosotros no somos Dios. Y nosotros no sabemos si Dios tiene misericordia de estas personas. Y posiblemente sean salvos, y así lo haya determinado Dios desde antes. A veces nosotros pensamos que hay personas que son abandonadas por Dios, pero nosotros no somos el Espíritu Santo para saber. Es más, hermanos, nosotros estuvimos ahí en ese grupo de abandonados y relegados y apestados, y muchos no daban un peso por nosotros. Y el Señor dio toda su sangre por nosotros. Y ahora estamos, no más que como ahora estamos de este lado, si queremos tener la autoridad para decir, mira, ese se ve como que medio hediondo y apestado, entonces no creo. Pero Dios no actúa así. Y tenemos que ver el objeto de la compasión de Jesús hacia los gentiles. Se está rompiendo esa gran distancia que había en todo el Antiguo Testamento. O bueno, ya se ha roto, pero aquí empezamos a ver de manera práctica cómo está sucediendo.
vemos cómo el reino de Dios está irrumpiendo de manera práctica en la época de Jesús a través de Jesús. Y el problema es que sus 12 siguen sin entender, siguen ciegos. Recuerda que Jesús con su poder vence nuestra ceguera espiritual y nos da y nos abre nuestros ojos para poder ver. Mi punto 2 es que los incrédulos demandarán señal, pero la rechazarán cuando la vean. Marcos de repente introduce un nuevo conflicto, ahora con la Gestapo religiosa de los fariseos. La mete ahí. Y este tema ya lo hemos visto en capítulos anteriores. Salió en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 7. Y a pesar de numerosos milagros y enseñanzas, de la evidencia que daban de que Jesús era el Mesías, estos lo rechazan lo que ven, rechazan lo que oyen. Y ahora ya suben de nivel el grado de confrontación que tienen con Jesús. Quieren poner a prueba a Jesús. Los fariseos empiezan a discutir con Jesús y es como si reanudaran los conflictos anteriores que pasaron en el capítulo 3, cuando que le dicen que Jesús tiene a Belcebú, y en el capítulo 7 que sus discípulos estaban comiendo con manos inmundas. Es como si esto retomara esas problemáticas que hubo antes. Y dicen, necesitamos una señal del cielo, una demostración de que tú lo estás haciendo y que tú eres Dios y que eres el Mesías. Y lo más increíble es que le piden señales del cielo. ¿A quién le puedes pedir tú una señal del cielo? ¿A quién sería el único que le puedes pedir una señal del cielo? Es tonto lo que están haciendo los fariseos. Le están pidiendo una señal del cielo y indirectamente están reconociendo que es Dios. Porque eres el único que puede hacer una señal del cielo. Ellos no niegan que es Dios. Ahora resulta que ellos mismos se están contradiciendo. Quieren poner a prueba al Señor. Wow. Ese era su motivo. Querían desacreditarlo. Ese era su objetivo, desacreditarlo. Que ante el pueblo Jesús, con esta prueba, iba a hacer el ridículo. No iba a poder autentificar su ministerio. Pero una cosa es poner a prueba al Señor en la fe y otra cosa es hacerlo en incredulidad. Por ejemplo, a veces pedimos un milagro conforme a su voluntad y aceptamos lo que venga. Y lo pedimos con fe. Señor, sánala, pero aceptamos lo que venga. O pedimos empleo. Dame un empleo conforme a tu voluntad y aceptamos lo que venga, sabiendo, porque tenemos fe en Él y sabemos que Él nos va a sostener con empleo o sin empleo. Y otra cosa es exigirle que nos dé un empleo. Si existes, dame un empleo. Algo así es la diferencia. Una cosa es poner al Señor a prueba en fe y otra cosa es hacerlo cuando estamos en incredulidad. ¿Cómo creen que lo tomó Jesús? Esto fue un agravio para Jesús. El Señor suspira profundamente, dice. Suspira. Y la palabra original habla de gemir profundamente en su espíritu. Dice la Biblia de Jerusalén, dando un profundo gemido desde lo íntimo de su ser. Y el versículo 12 nuestro dice, ay Dios, mis lentes, hermanos, oren por mi vista. Suspirando profundamente. Esto agravió al Señor. Tuvo una reacción de consternación, una reacción de desesperación. El Señor se angustia por las respuestas que dan. Personas, con mentes que rechazaban la evidencia.
Está hablando con personas que permanecen con un corazón duro, que tienen ojos para ver y se niegan a ver, que tienen oídos para oír y se niegan a oír. Jesús les dice: ¿quieres una señal? ¿En serio? Yo les pregunto aquí a los que dudan: ¿quieren una señal de que Jesús es Dios? ¿Cuántos errores hemos cometido a lo largo de nuestra vida? Y a veces queremos levantar una oración poética y piadosa: y si tú existes, Dios, dame una señal. No, hermanos, no podemos hacer eso. Lee la palabra, escucha las palabras de Dios, ve lo que hace la palabra de Dios en la historia y en tu vida. Jesús les dice: no le voy a dar señal a esta generación. Un hecho que los fariseos no podían ver a Dios actuando en Jesús, y ninguna prueba los iba a convencer de ello. Ya hasta ellos mismos estaban cayendo en contradicciones, pero nada los iba a convencer. Y lo mismo pasa para nosotros, hermanos. A veces nuestras demandas son solamente una expresión de nuestra incredulidad, y no queremos reconocer que somos incrédulos. Nos decimos muy bíblicos, pero queremos poner a prueba a Dios en todo. ¿Y qué pasa? Indirectamente pierden al Señor. No pasa nada los fariseos. El texto habla de que Jesús los abandona, se va bruscamente, no dice nada, se para y se va. Esto puede simbolizar que ya no quiere hablar más con los fariseos. Ya perdieron su oportunidad. ¿Por qué Jesús se niega a dar una señal? Unos piensan que es por todavía el secreto mesiánico, no quiero que se enteren quién soy yo, pero aquí ya no. A partir del capítulo 8, la cosa va a cambiar, nos vamos a ir dando cuenta. Estos fanáticos religiosos de los fariseos estaban muy cerca del Señor físicamente, pero en realidad estaban muy lejos en su corazón. Estaban muy separados de Cristo en su corazón. Jesús renuncia a hacer señales. No, la verdad es que muchas veces hemos pedido señales. Tenemos que ser honestos. A veces ridículas. Si es tu voluntad, que llueva. Si es para mí esta mujer, que me vea. Y andas así poniéndote enfrente. Hacemos cosas absurdas. Pero forzar la prueba o forzar a que haya una prueba sería como rechazar la naturaleza de nuestra respuesta en fe. ¿Qué es la fe entonces? O sea, ¿necesitas pruebas para creer? El mismo Jesús nos calla la boca y dice: dichosos aquellos. Sí te lo sabes, ¿verdad? Pero pedimos pruebas. La fe que depende de pruebas, hermanos, no es fe. Es solamente que nuestras dudas queden veladas. Nuestra fe no puede depender de pruebas. ¿Qué prueba más grande tienes tú que el Señor te cambió a ti y has cambiado? Tú te conoces quién eras. La mayor prueba de fe ya te la dio el Señor en tu corazón. Nosotros no necesitamos más fe. Tanto es así que ahora tienes entendimiento. No necesitamos más pruebas, perdón. Ahora tienes entendimiento de la palabra. Y antes no entendías nada. Y ahora el Señor cambió tu corazón. Ahora te duele pecar, ahora te duele hacer lo que hacías antes. Ahora lees la palabra con gozo, con entendimiento, te comunicas con Dios, entiendes, asimilas la palabra. No necesitamos más pruebas.
Nosotros los que estamos en Cristo tenemos que parar a este tipo de cosas que son malas prácticas, como de querer poner a prueba a Dios, de a ver, si realmente existes, no sé, ustedes saben las barbaridades que hemos dicho todos, ¿no? A veces por ignorancia, a veces por desesperación, no lo sé. Pero es como si un hombre que duda de su esposa contratara un detective privado para que espíe a su mujer cuando él no está, con la intención de probar su fidelidad. Si ya le estás metiendo un detective privado, pues seguramente no es fiel la señora. ¿Qué más necesitas? Llega el detective y con las pruebas, pues ¿eso qué garantiza? La fe, es difícil esto, pero ¿cómo pruebas la fe? ¿Cómo puedes demostrar la fe? Solamente es tener confianza en el que no podemos ver, que hizo la obra milagrosa en nuestros corazones, y mantener un compromiso activo con esa fe. Esa sería la única manera, porque seguramente has sido rechazado por tu familia católica o por alguien, y te tientan y te dicen, tú no crees, lo que tú crees es mentira. ¿No? Pues tu compromiso activo a esa fe que dices tener es lo único que va a probar a ellos que sí tienes fe en el que dices creer. Pues si te rajas, pues tú mismo vas a estar ahí dando mal testimonio. Los fariseos se van, se dan la vuelta y dejan a Jesús. Hermanos, la incredulidad es mala. La incredulidad es trágica. Cuando decimos que no al Evangelio, cuando decimos que no al Hijo de Dios. Estos fariseos es lo que están haciendo. Les están pidiendo pruebas divinas para ver si su testimonio es ser el Hijo de Dios, sabiendo que el único que puede dar pruebas divinas es Dios mismo. Pero lo que ellos ya no quieren saber nada de Jesús. Por eso mi título, a veces simplemente no entendemos. Mi punto 3, los discípulos verán grandes obras, pero no comprenderán plenamente. Y ahora vemos esta conversación de Jesús y sus discípulos en la barca. Agarraron sus cosas y se subieron a la barca y se fueron. Pero hay un malentendido generalizado entre los discípulos sobre lo que Jesús les dice con respecto a la levadura. Y vemos que Jesús no dejó atrás a la oposición con los fariseos, porque pareciera que la oposición va arriba de la barca también. Sigue con él en la barca la oposición. Y no es una oposición directa, al menos es una desconcertante incomprensión de parte de sus propios discípulos. Jesús de alguna manera se exaspera. Ezequiel 12:2 dice: Hijo de hombre, tú habitas en medio de un pueblo rebelde. Tus ojos para ver, tienen ojos para ver, pero no ven, tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. Ezequiel profetizando de esta situación. Entonces los fariseos no eran los únicos que tenían el corazón endurecido, no eran los únicos que no veían y no oían espiritualmente. La gran diferencia, tenemos que reconocer, a diferencia de los fariseos incrédulos que van completamente en una dirección equivocada, los discípulos sí están haciendo cierto progreso. Tampoco hay que acabárnoslo ni murmuremos contra ellos. Nomás que son lentos, son de lento aprendizaje, como yo. Son necios como yo. Esa es la realidad. Pero sí hay progreso. Y lo podemos ver en nuestras vidas. Cuando fuiste cristiano novato y ahora que tienes ya 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio, sigues siendo así medio, sigo siendo medio burro, pero ya no tan burro como era antes. Algo pasa así con los discípulos. Todavía les quedaba un camino por recorrer y todavía tenían mucho que aprender. Pero ve qué fácil podemos malinterpretar las palabras del Señor. Los discípulos solamente se les ocurrió llevar un pan
para el camino. O sea, sobraron 7 cestas entre todo y no sé si creían ahora sí en los milagros. Dijeron, pues tráete uno, este cuate los multiplica. Pues no sé, no entiendo qué pensaban, pero agarraron uno. A lo mejor salieron con prisa. No entiendo, pero me quedé pensando, perdón. Me quedé pensando en estos cuates. Pero el tema del pan domina como que la plática. Y Jesús habla de un tipo de pan y estos cuates hablan de otro tipo de pan. Estos lamentan la escasez de pan y Jesús les dice, oigan, la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes, ¿no? Y estos no entendían nada. Mateo dice que la levadura de los fariseos y la de Herodes es la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Lucas identifica esto como la hipocresía de los fariseos. Marcos de plano no se mete en temas y no da explicación de lo que está queriendo decir. Pero hay un peligro evidente y esto es grave. Jesús les está diciendo, hey, tengan cuidado. Hey, cuídense de la levadura. 2 veces les dice que pongan atención y que se cuiden. Todos sabemos que la levadura fermenta, hace que se infle la masa. Si te preguntas, sí, yo traigo levadura aquí, ando fermentado. Pero es una imagen de la levadura que procede de la fiesta de los panes sin levadura del Éxodo. Y podremos pensar que Jesús les está enseñando esta metáfora que proviene de la experiencia que fundó la salvación de Israel. Y yo quiero pensar que a lo mejor ellos iban a tener una connotación positiva. Son judíos, como que sabían de dónde viene este tema de la levadura y de los panes. Luego, en la literatura rabínica, el tema de la levadura, pues frecuentemente se refiere a la tendencia o a la intención del corazón humano, a veces en buen sentido, pero casi siempre en un mal sentido. Solamente una vez en el Nuevo Testamento se habla de la levadura como un sentido positivo de manera metafórica. El resto de las veces que se habla de levadura se está hablando de corrupción, se está hablando de impureza, se está hablando de un peligro que puede haber ahí. Pero Jesús, con esta advertencia de la levadura de los fariseos y la de Herodes, es claro que hay una advertencia negativa. Porque los fariseos, como los saduceos, están en oposición a Jesús. Ya todos sus 12 lo sabían. Tendría que haber sido claro. Hay una oposición, pero que realmente se está fundamentada en la incredulidad en Jesús. Pero la incredulidad resulta que también sigue fermentando a los discípulos en la barca. Comienzan a discutir la situación. A lo mejor se empiezan a culpar entre ellos. Oye, Pedro, hubieras agarrado 2 panes. Oye, Juan, en la bolsa te caben muchos peces, no lo sé, pero te empiezan a pelear ellos. Y se olvidan quién viene en la barca con ellos. Se les olvida que el que va en la barca con ellos ha hecho milagros. Y Jesús trata de hacer como que una ayuda visual a estos pobres para enseñarles y les dice, oigan, tengan cuidado, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Poquita levadura va a impregnar, va a fermentar toda la masa. Pero la levadura de la incredulidad se apodera de los fariseos, de los herodianos, tomando el control de su vida, y les está advirtiendo a los suyos, tengan cuidado. Cuidado, ahora yo les digo, cuidado, hermanos. No dejemos que la incredulidad nos haga caer y nos aleje de la verdad divina que vemos y que oímos en Jesús. Porque eso nos pasa constantemente, ¿sí o no? Tantito que te distraigas. Mira, pasa una mosca y yo me distraigo. Estoy haciendo este sermón y no sé, Sergio me manda un WhatsApp con un sticker de un corazón, no sé, porque me ama mucho. Y me distraigo buscando un sticker que responderle.
Entonces, cuando no te conteste en horas laborales es porque estoy haciendo sermones, hermano. Me tengo que disciplinar en eso. Pero yo me distraigo con cualquier cosa. Y no sé ustedes si se distraen con cualquier cosa o con casi cualquier cosa. Pero si así somos en la vida práctica, ¿cómo somos en la vida espiritual? ¿Qué tanto nos dejamos distraer con cualquier cosa? Debemos de tener cuidado. Los discípulos no están entendiendo nada. Siguen hablando del pan, de un pan. Y Jesús está hablando de asuntos espirituales trascendentales, pero sus mentes están atascadas en el mundo, en su carne. Podemos malinterpretar la obra del Señor muy fácilmente. Y Jesús, consciente de todo esto, les deja caer una bomba de preguntas. Se va a la contraofensiva y les da un mix, así como que un combo de preguntas a los discípulos. Y dice: oye, hey, ¿por qué discuten que no tienen panes? Y los otros con cara de what, así de aún no comprenden ni entienden. Pues lamentablemente no. ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? Si fueran honestos, decían: pues por desgracia sí, Jesús. ¿Tienen ojos y no ven? Lamentablemente sí. ¿Tienen oídos y no oyen? Igual. Les dice: ¿no se acuerdan cuando partí los panes entre los 5,000? 5 panes entre 5,000. Indudablemente no se acuerdan. ¿Cuántas cestas llenaron aquella vez? A eso sí dicen: no, pues 12, ¿no? O sea, sí, a eso sí se acordaron. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogieron? También dicen 7. Dice: pero aún no entienden. Aún no entienden. Y Jesús, estoy seguro que no lo hizo para avergonzarlos, pero quería instruirlos repetidamente. Seguro aprendieron con lentitud. No sé si ya entonces había este síndrome de, ¿cómo se llama? ¿Que te distraes? Estoy distraído y no sé cómo se llama. TDA. Seguramente ya, pues, pecadores como nosotros, nada más que no había internet para investigar. Pero igual nosotros aprendemos con esa misma lentitud. Somos lentos. Al menos yo, hermano. ¿Ves lo que me pasó la semana pasada? Te lo confesé al principio. Sí, tu pastor le salió lo carnotauro, dudando de Dios. Pero no es porque Dios no existe y no crea en Él, simplemente se te van, porque es nuestro pecado. Y luego estás orando: Señor, por favor, que me caiga la quincena, que no me descuenten, que mira, que te da la quincena y la prima de vacaciones que ni te acordabas que te iban a dar, y tú: ay, gracias, Señor. ¿Y qué haces la próxima quincena? Señor, por favor, que no me vayan a descontar. No sé, se te olvida. Se nos olvida la provisión del Señor. Dudamos. Pero si dudamos en eso, de abrazar estas verdades de la fidelidad de Dios, pues también dudamos lo que dice Lucas 1:37. Ya para que se despierte el Sergio. Se sigue despertando. Pero es el power, hasta se durmió el PowerPoint. Para Dios no hay nada imposible. ¿Crees eso? Seamos honestos. Yo intelectualmente digo que sí, pero la semana pasada negué eso. Se los confieso, hermanos. Tiene un pastor bien pecador. Y luego tampoco creemos Filipenses 4 del 12 al 13. Sé vivir con limitaciones y también sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, también para estar satisfecho como para tener hambre, lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Luego Filipenses 4:19. Y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Se empieza, luego nuestro refrigerador ya parece que está vacío, listo para que podamos dibujar algo adentro, como una gran despensa. Y no creemos que el Señor va a sostener para todas nuestras necesidades. Es la realidad que vivimos, o cada quincena o cada mes, según te paguen. Es la realidad. Al igual que los 12 apóstoles, constantemente vemos las grandes obras de nuestro Señor en nuestras vidas, pero seguimos sin comprenderlo. No lo comprendemos plenamente. Y sigue habiendo desconfianza en nosotros para con el Señor Jesús. Pero hermanos, por favor, enciendan las sirenas, prendan las alertas, porque la falta de comprensión conduce a la dureza de corazón. Y podrán estar en peligro, estar jugando con algo que no nos conviene. Mira, la fe no está separada de la comprensión. Tú necesitas intelectualmente conocer para que la fe se produzca a través de lo que ya conoces. Entonces, sí, la educación bíblica es importante. El contenido bíblico es trascendental. Es inevitable que tengamos en el tanque Biblia. Y la fe empieza a trabajar con ese conocimiento. Pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué somos así? ¿Por qué tenemos el corazón duro? Y el corazón endurecido, lo hemos visto, es un problema particular de aquellos que son religiosos y moralistas. Dice Romanos 2:5. Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un corazón ignorante no puede endurecerse porque no conoce nada. Pero un corazón que sabe sí puede endurecerse. Ve lo que pasa con los que están cercanos a Jesús. Los fariseos, los discípulos, están corriendo un peligro mayúsculo. Están ahí, tienen la lección directa del maestro, pero algo no está conectando. Estos eran judíos de cepa, ¿no? Los discípulos. A lo mejor se creían mucho. No lo sé qué pasaba por su mente, pero algo no estaba funcionando. Los discípulos nos reflejan a la humanidad en general. Estamos bien atrapados en nuestro propio mundo, en nuestra carne, viendo lo inmediato y cómo yo lo puedo solucionar, ensimismado en mis preocupaciones. Estoy ciego y sordo a Dios. Y constantemente tenemos que estar saliéndonos de esa dinámica, porque es constante esa dinámica. Empieza a ser menos en algunos, pero tantito te descuidas y vuelves a caer en esa dinámica. Los discípulos preocupados por falta de un pan y Jesús preocupado por su falta de fe. La comunicación ahí, por desgracia, por parte de los discípulos no era correcta. Hermanos, estar con Jesús nos ha revelado la gravedad de nuestra incomprensión, ¿sí o no? Antes estamos en ignorancia. Ahora que conocemos a Jesús por su gracia, nos ha caído el 20 de en la torre. Qué mal estoy. Estoy bien alejado de la verdad. Estoy bien alejado de ser obediente. Estoy bien alejado de comprender el motivo. Ayer platicaba con los que quieren la membresía y les decía, ¿cuáles han sido, cómo eran tus expectativas de una iglesia antes, ¿no? Y por ahí alguien dijo, no, pues yo quería tener más dinero. Tú también querías, ¿no? ¿Quién se rió? Yo también, cuando dije, no, que vas a ser próspero y que no sé qué. ¡Ay! Llegué al lugar correcto. Error, no es cierto. Tenemos malas expectativas del evangelio. A veces pareciera que conocer a Jesús nos ha hecho hacer
un retroceso en nuestra fe. ¿No te ha pasado? Híjole, a mí me prometieron otra cosa. Nunca me dijeron que iba a sufrir. No me dijeron que esto iba a ser muy lento. No que el Señor ya venía. Como que tu fe choca con pared. Pero hoy, hermanos, tenemos el beneficio de librarnos de estas ideas erróneas, de estas falsas expectativas, porque Jesús ya lo hizo todo. Jesús ya absorbió nuestros fracasos. Él hizo comprensible todas las cosas. Ahora que estamos cerca de Jesús, por gracia nos damos cuenta de lo mal que estamos. Pareciera que Jesús nos ha reducido aparentemente a la nada para hacer algo verdaderamente digno de Él. Es lo que dice Romanos 11:32. Porque Dios ha permitido estar en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Pareciera que hay cosas que no entendemos y que están en nuestra contra. Pero de lo más vil, el Señor se glorifica y dice: mira de dónde te saqué. Ahora tienes oportunidad de entender, de ver, de oír. Nosotros mismos no vamos a resolver el misterio de la fe, pero el Señor Jesús, en sus repetidas enseñanzas, nos está permitiendo ver. Por eso el cristianismo es una carrera de constancia, de resistencia. Las cosas no se dan porque eres cristiano y por tu linda cara. No se dan por eso. Todos tienen lindas caras, me consta, pero por eso no vas a hacerla. Vamos a seguir tropezándonos, vamos a seguir cayendo, pero tendemos a hacerlo menos porque ahora conocemos a Jesús y su evangelio. Y mira, finalmente cierra esto con este tema del ciego. Es un tema que pareciera como que el pastor lo aventó ahí como que de relleno. No, tú sabes que si quisiera rellenar me alargo. ¿Quieren que me alargue, hermanos? Hay maratón, no puedes pasar a tu casa. No, ¿verdad? Sí, está bien. Sí, le seguimos. Okay. No es cierto, hermanos. Tengo compasión de ustedes. Estos últimos versículos, si tú los lees con detenimiento, están simbolizando la peregrinación espiritual de los discípulos. Marcos intercala esta historia a propósito. La pone aquí entre estas historias y la que vamos a ver el domingo que viene. Y no están de relleno. Marcos no dijo: me hacen falta como que un parrafito para tener mi libro que no es libro, según Rodrigo. No tenemos la imagen, ¿verdad? No la pongas, no queremos. Pero Marcos no hizo eso. Él fue inspirado por el Espíritu. Pero esta sanidad en 2 pasos que utiliza Jesús es completa y absolutamente intencional. Está representando la comprensión gradual, paso a paso de los discípulos. Este evento que vemos aquí, gloria a Dios por el cuate por este cieguito, ¿no? Hay un cieguito más ve, gloria a Dios. Sí, gloria a Dios, él ya vio, pero Jesús lo está utilizando para que entendamos otra cosa. Y Marcos pone énfasis en este milagro, pone énfasis en la ceguera y pone énfasis en la comprensión en la falta de comprensión del relato anterior. Y este relato es una pista de esta ceguera persistente de los discípulos y que puede aliviarse, al igual que aquel ciego de Betsaida, Jesús teniendo contacto con él. Todos sabemos aquí que Jesús podía sanar a este hombre inmediatamente, ¿verdad? Nadie duda de eso. Pero Jesús
bueno, no quiero decir como si lo hubiera dicho Jesús, ¿verdad? Pero agarró esto como un tema didáctico para sus chavos. Así como, mira un ciego, tráetelo, a ver, les voy a enseñar algo. ¿Sí? Y el ciego así como que, ya soy bendecido, ya veo, ¿no? Pero Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Poco a poco los discípulos ven y comprenden que Jesús es el Mesías. Y lo vamos a ver ya a partir del próximo sermón, con esta confesión de Pedro. No faltes, la próxima semana vamos a hablar de eso. Pero aún así la comprensión iba siendo parcial, venía como que en pequeñas tandas de comprensión, y los discípulos así, sí es cierto, y volvían a fallar, y volvían a dudar, sí es cierto, ¿no? Y así se van hasta la crucifixión, o sea, y resulta que otras personas, spoiler alerta, otras personas reconocen a Jesús, ¿no? Y estos cuates así de, ¿y el pan, Pedro? ¿Por qué llevaste un pan en la barca? ¿No? Y el Señor resucitando, ¿no? No, ahí ya entendieron, más bien en la crucifixión. Hay algo interesante, hermanos. Los discípulos estaban esperando a otro Mesías. Por eso digo que no hay que cargarle la pila así mucho. Ellos esperaban a otra persona, a otro tipo. Es después de la crucifixión y en la resurrección que entienden finalmente las cosas. Son como este ciego que empezó a ver gradualmente. Y bueno, podemos ver lo que hemos visto en otros pasajes, personas que llevan a un ciego, que lo llevan para que Jesús lo sane y ruegan. Por eso este evento Jesús lo aprovechó para glorificarse, pero también para enseñarle a sus discípulos. Toma al ciego de la mano, lo lleva a un lugar apartado e íntimo, escupe en sus ojos y pregunta, ¿ves algo? No, Jesús no se sorprendió porque no viera. Jesús procede a sanar sus ojos perfectamente después de esto. Y podemos preguntarnos qué significado tiene esto. Este ciego estaba más ciego que el otro. Era una ceguera más ruda. ¿O fue un milagro como otros? La verdad es que sí. Fue un milagro como cualquier otro que ha hecho Jesús. Pero ¿para quién fue el milagro? ¿Para este hombre o para quién fue? El milagro fue para los discípulos, hermano. Este hombre se rayó. O sea, él vio. Pero Jesús utilizó esto para enseñarle a los suyos. Ve lo que pasa con Pedro. Lo vamos a ver la otra semana. No veía y la próxima semana lo confiesa. Bueno, no la próxima semana, ya lo confesó hace muchos años, pero vamos a hablar de que lo confesó la siguiente semana. ¿Cómo viste tú el Evangelio? ¿Cómo el Evangelio se desarrolló en ti? El primer día que confesaste a Jesús, ¿ya eras un super cristianotote? Tenías entendimiento, pero seguíamos de cochinotes. Seguíamos haciendo cosas que no son dignas de un hijo de Dios. Y fue gradual nuestra enseñanza. Y el Señor fue paciente. ¿Tú crees que el Señor fue paciente con sus discípulos? Nomás respiraba así como que, qué bueno que soy Jesús. Voy a ser paciente con estos. Y les enseñó repetida y constantemente, repetición tras repetición de su enseñanza, de su gracia, de su amor, porque Él sabía lo que iba a pasar. Los lleva de la mano para que su visión sea más clara, para que su comprensión espiritual, que no fue instantánea, sea gradual. Y todos conocemos aquí personas que han creído en el Señor, que el Señor los ha rescatado, y de repente tú que eres acá como que un cristiano que tienes tu Biblia de estudio y de repente te pasan estos cuates, ¿no? Mira, este es más espiritual, este anda en otro nivel. Sí, pues por la gracia del Señor. Y uno es así como que
lentón. Quiero leerte un fragmento de un canto que te sabes. No lo cantes, escúchalo. No lo voy a cantar, pues te lo voy a leer. No, ese no es. John Newton escribe esto: sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Eso fue cierto para ese ciego que vio. Eso fue cierto para los 12. Y eso es cierto para nosotros, hermanos, aquí y ahora. El tema es que simplemente no entendemos con regularidad. Y solamente quiero darte esta reflexión final. Por favor, acuérdate cuando empezamos esta serie de sermones. ¿Y cuántas veces hemos repetido este mensaje de la incredulidad y de la falta de fe? No es casualidad. El Señor no trabaja por casualidades o causalidades. ¿Cómo trabaja el Señor? Por algo se nos viene repitiendo todo esto. ¿Cómo está tu fe? ¿Qué tipo de ceguera tienes diagnosticada? Fabiano cuenta. Chiste local. ¿Qué tipo de ceguera tienes? ¿En serio? ¿Qué nivel de catarata, ceguera, glaucoma tienes en tus ojos? ¿Padeces ceguera espiritual aunque conoces a Jesús, pero que realmente no lo reconoces como lo que Él es? ¿Sigue siendo Jesús ese ser inalcanzable que inspiró este libro y que lo tomo como un evento más, un checklist para que mis papás no me molesten? ¿Quién es Jesús para ti? Y no quiero que respondas esta pregunta con lo que has escuchado de otras personas, con lo que otras han definido. Tú con tus palabras tienes que llegar a una definición convincente en tu interior. Tu definición de quién es Jesús para ti no puede tener menos de lo que te voy a leer. Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el profeta ungido del Señor, que vino a reemplazar nuestra ignorancia directamente con el conocimiento de Dios, que Jesús es el sacerdote que quita nuestra culpa por haber quebrantado la ley de Dios, que Jesús es el que vino a dar su justicia delante del Padre y que por eso nosotros podemos permanecer en Él y permanecer juntos, que Jesús es el Rey que conquistó nuestros pecados, que nos rescató de todas las cosas que nos dañan. Tú, con tu definición, ¿quién dices que es Jesús? ¿Realmente confías en Él? ¿Lo confiesas de esta manera, por ejemplo, delante de todos los que te rodean? ¿O solo lo confiesas aquí? Gracias al Señor por Jesús y su evangelio, que hoy tenemos acceso directo a Él, al Señor, al Padre celestial, al trono de misericordia, donde hallamos más gracia. Lo leíamos al principio. Es Jesús, es su obra, no es nada nuestro. Todo lo bueno que hay en ti y en mí es Jesús. Todo lo malo que hay en nosotros somos nosotros, es nuestro pecado. Pero con humildad reconozcamos que padecemos de ceguera espiritual y que algunos estamos más ciegos que otros.
Pero gracias a Jesús, hoy podemos ver. Amén. Oremos. Señor, no es fácil entender estas verdades. Constantemente, Señor, nuestra fe está siendo probada. Constantemente estamos poniendo en duda tu verdad, tus verdades, porque somos débiles, porque vivimos en un mundo quebrado, pero además somos débiles y viene la prueba, viene la tentación y caemos con facilidad. Señor, constantemente estamos siendo debilitados por culpa de nuestros pecados, por nuestra ignorancia, por nuestra soberbia. Creemos que estamos hechos, creemos que ya logramos la meta, y no es así, Señor. Seguimos siendo como los discípulos del pasaje, Señor. Estando tú con ellos en la barca, no veían quién estaba ahí. No reconocían lo que Él podía hacer. Señor, gracias porque al día de hoy tú nos has abierto los ojos lo suficiente para confesarte. Y ya no tenemos excusa. Nos has dado una Biblia. Sabemos leer. Tenemos un cerebro con capacidades que tú nos has dado, Señor. Tenemos el Espíritu Santo que te resucitó en nosotros. Seguimos siendo necios, Señor. Seguimos distrayéndonos. Seguimos siendo incrédulos. Cada día justificamos que la prueba es más fuerte. Sí, se va a hacer más fuerte, Señor. Tú lo has prometido. Pero, Señor, no permitas que sigamos viviendo en incredulidad. Y al contrario, cuando venga la prueba, esta fortalezca nuestra fe. Y que podamos con gozo, con humildad, con gratitud, anunciar las maravillas de aquel que murió en la cruz y resucitó. Y que son el sustento y la base de nuestra fe. Y que animemos a otros hermanos débiles o necios como nosotros. Que les recordemos a Cristo, que es Cristo el que nos sostiene, que es Cristo el que nos ha permitido ver, que es Cristo el que nos ha permitido escuchar. Ayúdanos, Señor, porque no podemos solos. Es un hecho, lo confesamos, no podemos solos, seguimos pecando. Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, y que juntos como iglesia, como un cuerpo que tú has levantado, Señor, nos animemos a la fe, a las buenas obras, a la gracia, al amor, recordando que tú eres el que los provee. Ayúdanos a ser una iglesia que luche contra la ceguera espiritual, una iglesia que promueva la fe en Cristo. Ayúdanos. Nos hace falta madurar mucho en eso. Lo reconocemos, pero te confesamos que no podemos solos. Gracias por Jesús. Gracias por su obra, su evangelio, que hoy podemos descansar en eso y que no estamos siendo juzgados por nuestras faltas. Gracias, Cristo, por anteponerte delante del Padre. Gracias. Te amamos, te bendecimos, te reconocemos y te damos toda la gloria, toda la adoración. Aunque a veces no creamos, queremos seguir confesándolo, y que de nuestra boca se nos recuerde esa fe. Gracias, Padre. Te amamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.